En mi 40º cumpleaños, mi marido se paró frente a 200 invitados en el local de la azotea que había planeado durante 3 meses, levantó su copa de champán y le dijo a mi esposa, la mujer que engañó a todos haciéndoles creer que valía algo. La risa que siguió no fue la típica que se escucha en las celebraciones. Era el sonido nervioso e incómodo de la gente que acababa de presenciar algo que no podía dejar de ver. Yo estaba allí de pie, con un vestido esmeralda que mi marido había insistido en que comprara en una boutique de diseño en Manhattan. Mis manos se congelaron alrededor de mi copa de champán, tratando de comprender qué estaba pasando. Mi marido no estaba borracho. Sus ojos estaban claros y concentrados, observando mi reacción con algo que parecía casi satisfacción. No era una broma que salió mal. Era una destrucción deliberada realizada en un escenario que él había elegido cuidadosamente. Le entregó su copa a un camarero que pasaba y caminó entre la multitud hacia el ascensor, dejándome rodeada de colegas, amigos, familiares y socios que habían viajado desde todo el país para celebrar este cumpleaños tan importante. Nadie se movió para detenerlo. Nadie dijo nada. El cuarteto de jazz siguió tocando durante unos 3 segundos más antes de apagarse en silencio, con los instrumentos colgando inútilmente en sus manos. Esa noche no volví a casa. Me registré en un hotel del centro usando mi apellido de soltera y me senté en el borde de una cama desconocida, mirando paredes que no reconocía y me permití pensar con claridad por primera vez en lo que podrían haber sido años. La gente no humilla a sus cónyuges públicamente sin un propósito. Lo hacen cuando necesitan testigos. Lo hacen cuando construyen una narrativa que requiere una audiencia. Al amanecer, mi confusión se había cristalizado en algo más difícil y peligroso. Cogí el teléfono y llamé a la única persona que sabía que podía ayudarme a entender a qué me enfrentaba realmente. Rachel, dije cuando contestó, con la voz aún ronca por el sueño. Necesito que lo revises todo. Cada cuenta, cada documento, cada papel con mi nombre. Algo anda muy mal, y necesito saber qué es antes de que mi marido se dé cuenta de que estoy buscando. Pero antes de explicar lo que encontró Rachel, necesito volver al principio. Para contarles cómo me convertí en la mujer que estaba sola en esa azotea, rodeada de personas que acababan de presenciar el detonar de su matrimonio en tiempo real. Conocí a mi esposo hace 11 años en una conferencia médica en Chicago donde presentaba una investigación sobre resultados en oncología pediátrica. Tenía 31 años, recién divorciada de un primer matrimonio breve y desastroso, y estaba completamente concentrada en mi carrera como oncóloga pediátrica en un hospital universitario de Boston. El romance no estaba en mi agenda. Había aprendido, pensaba, a ser más cuidadosa con los hombres que permitía entrar en mi vida. Él era un ejecutivo farmacéutico, encantador de esa manera natural que debería haber sido una señal de alerta, pero que en cambio me sentía aliviada después de años de salir con hombres que no podían mantener una conversación sobre nada más allá de sí mismos. Me hizo preguntas inteligentes sobre mi investigación. Recordó detalles que mencioné de pasada y los mencionó semanas después. Me envió artículos que pensó que me interesarían con notas reflexivas adjuntas. Me persiguió con una paciencia y constancia que derribó todas mis defensas. En 6 meses, nos comprometimos. En 1 año, nos casamos en una pequeña ceremonia en la finca de su familia en Connecticut, rodeados de gente que apenas conocía, pero que parecía genuinamente encantada de darme la bienvenida a su mundo. Su madre me dijo que yo era justo lo que su hijo necesitaba. Alguien con los pies en la tierra y auténtica después de años de salir con mujeres a las que solo les importaba su dinero y sus contactos. Le creí porque quería creerle, porque la alternativa era admitir que había cometido otro terrible error. Los primeros años se sintieron auténticos de maneras que ahora me cuesta comprender. Vivíamos en una casa de piedra rojiza en Back Bay que amaba a pesar de su impracticabilidad, con escaleras estrechas y habitaciones que nunca eran lo suficientemente cálidas en invierno. Mi esposo viajaba con frecuencia por trabajo, pero cuando estaba en casa, estaba presente de una manera que mi primer esposo nunca había logrado. Cocinábamos juntos los domingos por la noche. Hablábamos de formar una familia, de la vida que estábamos construyendo, de envejecer juntos en esa casa de piedra rojiza con corrientes de aire, suelos crujientes y carácter. Pero para nuestro 8º aniversario, las cosas habían cambiado de maneras que noté, pero que no podía identificar. Su empresa había crecido, de forma exponencial, adquiriendo empresas farmacéuticas más pequeñas y expandiéndome a mercados que no comprendía del todo. El dinero que siempre me había proporcionado comodidad se convirtió en algo completamente distinto. Una inundación que parecía no tener techo. Nos mudamos de nuestra casa de piedra rojiza a un ático en el puerto marítimo que mi marido insistía en que necesitábamos para recibir a clientes e inversores. El apartamento era hermoso,
con un diseño frío, todo de cristal y acero, y muebles elegidos por alguien que nunca me había preguntado que me gustaba realmente. Extrañaba nuestra antigua casa más de lo que jamás admití. Extrañaba la estrecha cocina donde habíamos aprendido a cocinar juntos, el dormitorio con la ventana que se atascaba, el vecino que tocaba el piano mal, pero con una alegría tan evidente que nunca me quejé. En el ático, podía pasar días sin ver a nadie más que al personal limpieza que venía 3 veces por semana y se movían por el espacio como fantasmas, dejándolo todo perfecto y, de alguna manera, sin vida. Mi madre vino de visita una vez y se pasó el fin de semana entero comentando lo bien que me había casado, lo orgulloso que habría estado mi padre si hubiera vivido para verme tan exitosa. Me conmovió. Las cosas con cuidado, con reverencia, como si estuviera en un museo en lugar de en la casa de su hija. Quería decirle que el éxito se sentía vacío cuando lo logras por accidente, casándote con alguien en lugar de construir algo tú misma. Pero me quedé callada porque explicarlo habría requerido admitir cosas para las que no estaba preparada. La fiesta de cumpleaños fue idea de mi marido. Yo quería algo pequeño. Una cena con amigos cercanos en mi restaurante favorito del Norden, el tipo de lugar donde el dueño aún recordaba tu nombre y la pasta estaba recién hecha cada mañana. Pero él insistió en que los 40 eran un hito que merecía una celebración como es debido. Se encargó de toda la planificación él mismo, lo cual presentó como un regalo, pero me hizo sentir extrañamente excluida de mi propia fiesta. La lista de invitados seguía creciendo cada vez que preguntaba por ella. 50 personas se convirtieron en 100, luego en 150, luego en las 200 que finalmente se agolparon en esa azotea viendo a mi marido destruir nuestro matrimonio con 12 palabras cuidadosamente elegidas. Alquiló todo el último piso de un hotel boutique en el distrito financiero. Contrató al cuarteto de jazz que una vez mencioné que me gustaba. Años atrás, él ordenó el vestido esmeralda porque dijo que combinaría con mis ojos y me haría ver como la mujer en la que me había convertido en lugar de la mujer que solía ser. No entendí completamente lo que quería decir con eso hasta mucho después. La noche antes de la fiesta, estuve en nuestro dormitorio probándome el vestido y sentí una ola de desconexión tan fuerte que me hizo agarrar el borde de la cómoda para mantener el equilibrio. La mujer en el espejo parecía cara, pulida, exitosa en formas que no tenían nada que ver con la carrera que había construido, los pacientes que había ayudado, la investigación que había publicado. Parecía un accesorio en la historia de otra persona. Debería haber prestado atención a esa sensación. Debería haber confiado en la parte de mí que reconocía que algo estaba fundamentalmente mal, pero no lo hice. En cambio, terminé de prepararme y fui a celebrar una vida que ya no reconocía como mía. Rachel Chen era una contadora forense que había conocido 3 años antes cuando testificó como testigo experta en un caso de negligencia médica en el que estuve tangencialmente involucrada. Nos hicimos amigas como a veces lo hacen las mujeres adultas, reuniéndonos lenta y tentativamente para tomar un café cada pocos días, meses y, gradualmente, revelando más de nosotros mismos a medida que se forjaba la confianza. Su brillantez me hacía sentir a la vez inferior y fascinada, viendo patrones en los números como yo los veía en las imágenes diagnósticas. Cuando la llamé la mañana después de mi cumpleaños, no hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo que estaría en mi hotel en 1 hora. Y así fue. Se lo conté todo, empezando por el brindis, porque ahí era donde mi propia comprensión se había fracturado. Describí la forma en que mi esposo me había mirado, la crueldad calculada en su voz, la ausencia total de calidez o reconocimiento en su expresión. Luego, fui más atrás, describiendo detalles que no había registrado conscientemente como significativos hasta que los dije en voz alta. Los viajes de negocios que habían aumentado drásticamente en los últimos 2 años. Las llamadas telefónicas que recibía en su oficina en casa con la puerta cerrada. Su voz se convertía en murmullos que nunca podía oír bien. Los documentos que ocasionalmente me pedía que firmara, siempre explicándolos rápidamente mientras yo estaba distraída con otra cosa, dejando claro que leerlo sería tedioso e innecesario. Rachel escuchaba sin interrumpir, tomando notas en su tableta con un lápiz que se movía con trazos precisos y económicos. Cuando finalmente me quedé sin palabras, dejó el lápiz y me miró con una expresión que me revolvió el estómago. «Tu marido está construyendo una narrativa», dijo. «Ese brindis no pretendía acabar con tu matrimonio. Se trataba de presentarte como inestable, poco fiable, alguien a quien no se puede creer. La pregunta es por qué necesita que la gente te vea así. ¿De qué se está protegiendo? ¿Qué necesita que los testigos crean de ti?» Pasamos las 2 semanas siguientes revolucionando mi vida. Rachel accedió a registros financieros que yo desconocía,
utilizando las habilidades y conexiones que había desarrollado durante 20 años investigando fraudes corporativos. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Mi nombre figuraba en cuentas que nunca había abierto, con dinero que nunca había depositado. Mi firma aparecía en documentos de empresas fantasmas registradas en estados que nunca había visitado, que compraban activos que solo existían en papel. Durante 3 años, mientras trataba a niños con cáncer y publicaba investigaciones, y creyendo que mi matrimonio era estable, si no apasionado, mi esposo había estado usando mi identidad para construir un elaborado fraude financiero. El plan era elegante en su complejidad. Su empresa identificaba patentes farmacéuticas prometedoras y las adquiría a través de canales legítimos. Luego, una red de empresas fantasma, muchas de ellas registradas a mi nombre sin mi conocimiento, compraba estas patentes a precios drásticamente inflados utilizando dinero procedente de fuentes que Rachel no pudo rastrear de inmediato. Las compras infladas creaban la apariencia de valor donde no existía, lo que permitía a la empresa de mi esposo reportar ganancias artificiales y atraer a más inversores cuyo dinero se utilizaba para continuar el ciclo. Era un esquema Ponzi basado en identidades robadas y firmas falsificadas. Y cuando finalmente colapsará, como deben hacerlo todos los esquemas de este tipo, mi nombre estaría en todos los documentos importantes. «Se casó contigo por esto», dijo Rachel una noche, con la voz apagada, con esa ira que trasciende el volumen. «Te eligió específicamente porque eras creíble, médica o investigadora, alguien con una reputación impecable y ninguna experiencia en negocios. Alguien a quien jamás se le ocurriría cuestionar los documentos que le pidieran firmar. Alguien que sería la persona perfecta a quien culpar cuando todo se desmoronara. Quería discutir con ella. Quería creer que al menos una parte de mi matrimonio había sido real. Que el hombre al que había amado durante 11 años había sentido algo genuino por mí, aunque se hubiera convertido en lo que fuera. Pero la evidencia era innegable. La cronología que Rachel construyó mostraba que mi esposo había comenzado a crear empresas fantasma a mi nombre meses después de nuestro primer encuentro, incluso antes de que nos comprometiéramos. Lo había planeado desde el principio. Cada cena, cada conversación, cada momento de aparente intimidad había sido una preparación para esta traición. El brindis en mi fiesta de cumpleaños era su póliza de seguro. Cuando los investigadores federales finalmente rastrearon el fraude, cuando vieron mi nombre en cada documento incriminatorio, mi esposo señalaría esa noche como prueba. «Mira qué inestable era», decía. «Mira cómo se humilló públicamente. Por supuesto, era capaz de delitos financieros. Se estaba desmoronando por meses antes de darme cuenta de lo que había estado haciendo a mis espaldas. Me habían encasillado como villano de una historia que desconocía, y la única forma de sobrevivir era reescribir el final yo mismo. Rachel me presentó a alguien que lo cambió todo. Se llamaba Daniel Reeves, un exfiscal federal que ahora trabajaba en un bufete privado, especializado en casos de denuncia de irregularidades y fraude corporativo. Tenía unos 50 años y la autoridad serena que emanaba de décadas de experiencia en tribunales y salas de conferencias donde lo que estaba en juego se medía en años de prisión y millones de dólares. Lo conocí en la oficina de Rachel, rodeado de los documentos que habíamos pasado semanas reuniendo. Lo revisó todo metódicamente, haciendo preguntas ocasionales con un tono que nunca superaba la conversación, pero que de alguna manera exigía total honestidad. Cuando terminó, dejó la última carpeta y me miró con una expresión que no pude descifrar. «Tienes 2 opciones», dijo. «Puedes tomar lo que has aprendido e irte. Cambiarte de nombre, mudarte a un lugar donde tu esposo no puede encontrarte y esperar que cuando si se derrumba, los investigadores creen que fuiste una víctima involuntaria en lugar de un participante. Ese camino es más seguro en algunos aspectos, pero no ofrece garantías. Si deciden que estuviste involucrado, pasarás años defendiéndote en los tribunales y posiblemente en prisión». Hizo una pausa, asimilando la idea antes de continuar. «O puedes acudir al FBI tú mismo antes de que el plan se derrumbe por sí solo. Preséntate como víctima y testigo. Proporciónales todo lo que hayas recopilado, además de tu cooperación para construir un caso contra tu esposo y cualquier otra persona involucrada. Ese camino es más difícil y peligroso, pero te da el control de la narrativa en lugar de dejar tu destino en manos de otros». No necesité tiempo para pensar en mi respuesta. Había pasado 11 años siendo pasiva, confiada, creyendo lo que me decían sin cuestionarlo. Esa mujer había sido utilizada, manipulada y tendida para asumir la culpa por crímenes de los que no sabía nada. No iba a dejar que la destruyeran. «Quiero derribarlo», dije, y sentí un cambio en mi interior al pronunciar esas palabras. «Quiero que enfrente las consecuencias de lo que hizo. No solo a mí,
sino a todos los inversores a los que defraudó, todas las personas cuyo dinero robó para financiar su falso imperio. Quiero que entienda que elegirme como su víctima fue la peor decisión que ha tomado. Daniela asintió lentamente, con una pequeña sonrisa dibujada en su rostro por primera vez desde que nos conocimos. Bien, dijo. Entonces, manos a la obra. Los siguientes 3 meses fueron los más agotadores y empoderadores de mi vida. Daniel me guió en el proceso de acercarme a las autoridades federales, ayudándome a entender qué esperar y a presentar mi caso de la manera más convincente posible. Rachel continuó su análisis forense, descubriendo capas adicionales de fraude que conectaban a mi esposo con una red de inversores y socios comerciales que habían estado facilitando y beneficiándose de sus planes durante años. Me reuní con agentes del FBI en salas de conferencias que olían a café y ansiedad. Respondí preguntas durante horas, repasando los mismos temas una y otra vez mientras verificaban cada detalle de mi cuenta. Presenté documentos, expliqué los plazos, identifiqué firmas que eran mías y firmas que habían sido falsificadas a mi nombre. Me sometí a escrutinio. Eso me parecía invasivo y necesario a partes iguales, sabiendo que mi credibilidad era la base de cualquier acusación. La agente principal en mi caso era Sandra Torres, quien había pasado 15 años investigando delitos de cuello blanco. Su minuciosidad, que al principio parecía hostil, con el tiempo se convirtió en una protección. Examinó cada detalle de mi historia, rechazó las inconsistencias y exigió explicaciones sobre cosas que yo había aceptado sin cuestionarlas. Para cuando terminó, sentí como si me hubieran dado la vuelta y me hubieran examinado a fondo. Pero también sentí que me creían. Sandra me contó durante una de nuestras reuniones posteriores que había visto muchos casos de fraude conyugal, esposos que usaban a sus esposas y viceversa como escudos involuntarios para actividades delictivas. Lo que hizo mi caso inusual fue la escala y la sofisticación del engaño, los años de cuidadosa planificación, la completa subordinación de un matrimonio a las exigencias de los delitos financieros. Él nunca te amó, dijo, no con crueldad, sino con la franqueza de quien se basa en hechos en lugar de ficciones cómodas. Puede que se convenció de que sí, o de que lo que sentía era lo suficientemente parecido. Pero la persona con la que te casaste no existe. Era una actuación diseñada para que confiaras lo suficiente en él como para firmar cualquier cosa que te pusiera delante. Lo sabía intelectualmente desde que Rachel me mostró por primera vez la cronología de las empresas fantasma y las firmas falsificadas. Pero oírlo dicho tan claramente por alguien sin motivos para suavizar la verdad despertó algo dentro de mí que llevaba meses reprimiendo con fuerza. Me disculpé para ir al baño y lloré durante 10 minutos, lamentando no solo mi matrimonio, sino la versión de mí misma que había creído en él tan firmemente. El FBI actuó un martes de noviembre, casi exactamente 6 meses después de mi fiesta de cumpleaños. No estuve presente en el arresto, que ocurrió en la oficina de mi marido en medio de una reunión con inversores que no tenían ni idea de que estaban a punto de ver cómo se llevaban a su socio esposado. Pero Sandra me llamó después con los detalles, y volví a llorar, aunque estas lágrimas se sentían diferentes, más limpias, de alguna manera, como si la lluvia arrastrara algo que lo había estado contaminando todo. Me conmovió. Mi esposo fue acusado de 23 cargos federales, incluyendo fraude electrónico, fraude de valores, lavado de dinero y robo de identidad. Otras 7 personas fueron acusadas en relación con el esquema, incluyendo 2 ejecutivos de su empresa y varios de los inversionistas que habían participado a sabiendas en el fraude en lugar de ser víctimas. El alcance de la investigación se amplió a medida que se presentaron más víctimas. Personas que habían perdido sus ahorros para la jubilación, sus fondos universitarios, todo por lo que habían trabajado, a manos de un hombre que utilizó su confianza como materia prima para sus crímenes. El juicio duró 8 meses y testifiqué durante 3 días. Los abogados defensores de mi esposo intentaron sugerir que yo había sido cómplice, que debía saber algo sobre los documentos que firmé, que mi afirmación de ignorancia era más conveniente que creíble. Pero el análisis de Rachel y mi propia y cuidadosa documentación de cuando supe que resultaron demasiado sólidos como para ser socavados. El jurado vio lo que yo había sido. Una mujer tan condicionada a confiar en su esposo que firmó papeles sin leerlos. Tan centrada en su propia carrera que nunca se dio cuenta de la vida paralela que se estaba construyendo en mi nombre. Observe el rostro de mi esposo cuando leyeron el veredicto. Culpable de los 23 cargos, con una sentencia que eventualmente sumaría 22 años en una prisión federal. Me miró una vez y vi algo que nunca antes había visto en su expresión. No arrepentimiento ni remordimiento, sino algo más cercano al respeto. Me había subestimado, y esa subestimación lo había destruido. No sentí nada, ni satisfacción, ni triunfo, ni siquiera alivio,
Solo un enorme vacío donde antes estaban 11 años de mi vida. Y bajo ese vacío, algo pequeño y persistente que con el tiempo podría convertirse en una nueva esperanza. Después de la sentencia, vendí el ático y todo lo que contenía. Doné mi parte de las ganancias, casi $3 millones después de los honorarios legales, a una fundación que ayuda a las víctimas de fraude financiero a reconstruir sus vidas. Me parecía importante que el dinero que mi esposo había acumulado con sus crímenes no me beneficiara en absoluto. Que mi nuevo comienzo fuera realmente nuevo en lugar de estar subvencionado por fondos robados. Me mudé a Seattle, una ciudad que había visitado una vez para una conferencia y que recordaba que me había gustado por razones que no podía explicar. Encontré un pequeño apartamento en un barrio donde la gente paseaba a sus perros y conocía los nombres de sus vecinos. Volví a ejercer la medicina, aceptando un puesto en una clínica de oncología pediátrica que atendía principalmente a familias de bajos ingresos que no podían permitirse la atención oncológica de bajo coste disponible para los ricos. Mi madre me llama todos los domingos y hemos reconstruido una relación honesta. Se disculpó por presionarme a valorar la seguridad por encima de la autenticidad, por medir mi valor por el éxito de mi marido en lugar del trabajo que hacía con mis propias manos. Me dijo que mi padre se habría sentido orgulloso no de mi ático ni de mis vestidos de diseñador, sino de la mujer que abandonó todo lo cómodo para hacer lo correcto. A veces pienso en las palabras de Rachel, la observación que hizo durante una de nuestras primeras reuniones que me ha acompañado durante todo lo que ha sucedido. Dijo que la venganza no se trataba de destruir a la persona que te hizo daño. Se trataba de convertirse en alguien a quien ya no podían tocar, alguien que existía completamente al margen del daño que habían intentado infligir. Mi marido pensó que estaba eligiendo a una víctima cuando eligió. Me vio a una mujer confiada, con credenciales, demasiado concentrada en su trabajo como para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Pensó que esas cualidades me debilitaban, me convertían en la persona perfecta para soportar el peso de sus crímenes mientras él salía limpio. Pero esas mismas cualidades, la inteligencia y la dedicación que me habían convertido en una buena doctora, la base ética que había guiado mi carrera, la terquedad que me había mantenido a flote durante años de difícil formación, también me hicieron capaz de luchar cuando finalmente comprendí contra qué luchaba. Ya no soy la mujer de la fiesta de cumpleaños. No soy la esposa que sonreía para las fotos y firmaba documentos sin leerlos, creyendo que el amor era suficiente para protegerla de la persona en la que había elegido confiar. Soy alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de la traición que emergió no amargada sino clarificada, no rota sino reconstruida. Y si esta historia sirve para algo más que para mi propia sanación, espero que sea este. Confía en tus instintos cuando algo te parezca mal. Pregunta incluso cuando preguntar te resulte incómodo. Lee cada documento antes de firmarlo. Especialmente si alguien te está acosando diciéndote que no es importante. Quienes te quieren agradecerán tu escrutinio. Solo quienes tienen algo que ocultar intentarán convencerte de que mirar demasiado de cerca es señal de desconfianza. Mi esposo contaba con mi ceguera. La cultivó, la elogió y la usó en mi contra durante 11 años. Pero la ceguera se puede curar. Y una vez que aprendes a ver con claridad, no te pueden engañar 2 veces de la misma manera. Ahora veo con claridad. Y lo que veo es un futuro que me pertenece por completo. Construido sobre cimientos que nadie puede forjar, robar ni transformar en algo irreconocible. Esa es la única venganza que realmente importa. Esa es la única victoria que vale la pena reclamar. Si encontraste fuerza en esta historia, si algo en mi camino resonó con tus propias experiencias o miedos, espero que lo compartas con alguien que necesite escuchar que es posible luchar. Y si has estado en una situación similar, si has descubierto que alguien en quien confiabas estaba usando esa confianza en tu contra, quiero que sepas que no estás solo. Hay personas que te creerán, que te ayudarán, que estarán a tu lado mientras recuperas la vida que te fue arrebatado. La mujer que estuvo en esa azotea hace 6 meses, paralizada por la confusión y la humillación, no podría haber imaginado convertirse en quien soy hoy. Pero aún así dio el primer paso. Se negó a aceptar la historia que alguien más estaba escribiendo para ella. Y al final, esa negativa lo fue todo. ¿Qué harías si descubrieras que todo tu matrimonio es una mentira? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte a Kensil Bones para más historias de fuerza, supervivencia y la valentía que se necesita para empezar.